El pasillo del súper se sentía más angosto aquella mañana bochornosa. Andrea empujaba el carrito con una mano mientras con la otra sostenía a Amanda, de 3 años. La niña arrastraba un conejito de peluche por el piso, ajena a la tensión marcada en el rostro de su mamá. «Mami, ¿me puedo llevar ese yogurt rosa?», preguntó Amanda con los ojitos brillantes. Andrea esbozó una sonrisa apenada. «Solo uno, ¿va? Solo hoy». Contó mentalmente por 10ª vez. Arroz, leche, pañales, pan. Habían recortado todo lo que pudieron. El límite de la tarjeta era casi simbólico, y el sueldo del café donde trabajaba apenas alcanzaba para la renta del departamento de una recámara en el que vivían. Aún así, había días en que el dinero parecía esfumarse. En la caja, mientras Amanda se distraía con las góndolas de chicles, Andrea fue pasando los productos tratando de mantener la calma. La cajera tecleaba los códigos sin emoción, hasta que en la pantalla apareció el total. 94.30. Andrea insertó la tarjeta, la clave, y entonces el mensaje frío: transacción no autorizada. Intentó de nuevo. Y de nuevo, la fila atrás empezó a impacientarse. Suspiros, miradas de juicio por no entender. «¿Puedes intentar otra vez, por favor?», pidió Andrea con voz vacilante. La cajera puso los ojos en blanco y repitió el proceso. Nada. A Andrea se le encendió el rostro. Amanda la miró confundida. «¿Pasó algo, mami?». Antes de que pudiera responder, Andrea ya estaba regresando los productos al carrito, avergonzada. «Perdón, creo que mejor lo dejamos para otro día». Fue entonces cuando la cajera se detuvo y volteó a un lado. Un señor alto, con saco oscuro y mirada serena, se acercó sin hacer ruido. Extendió una tarjeta negra y dijo solo: «Pásalo todo aquí, yo lo cubro». Andrea lo vio, atónita. Él no la miró de frente. Solo fijó la vista en la pantalla de la terminal. La cajera dudó, pero obedeció. Con un solo gesto, todo quedó pagado. «Señor, yo no puedo aceptar esto», intentó protestar Andrea, con el rostro empapado de vergüenza y alivio. Él negó con la cabeza. «No hace falta agradecer, simplemente acepta». Y, como si fuera un día cualquiera, esbozó una leve sonrisa y se perdió entre los pasillos, dejando tras de sí un aire de misterio. Andrea se quedó unos segundos en silencio, sin saber qué decir. Alzó a Amanda en brazos, tomó las bolsas con la otra mano y salió del súper con el corazón latiéndole a 1000. El gesto, tan inesperado, parecía de otro mundo. Se sentó en la banca de la parada de camión y respiró hondo. «Mami, ¿ese señor era un ángel?». Andrea esbozó una sonrisa conmovida. «Quizá lo era, mi amor. Quizá lo era». Aquella noche, mientras Amanda dormía aferrada al conejito gastado, Andrea no podía dejar de pensar en el desconocido del súper. Alto, discreto, con una tristeza oculta tras una calma inquebrantable. Había algo en él, algo que la había conmovido profundamente. Su bondad fue tan rara que resultó desconcertante. Con el celular en mano, buscó rápido en internet: «Hombre ayuda a madre supermercado São Paulo». Nada. Intentó en grupos de colonia y redes sociales, sin éxito, ni una pista. En el fondo, sabía que probablemente nunca volvería a verlo. Tal vez solo quiso ayudar y seguir su camino. Quizá fue pura coincidencia, un cruce de destinos por un instante breve, pero algo en su interior le decía que aquel hombre volvería a cruzarse en su vida. Apagó la pantalla, cubrió a Amanda con la cobija y se acostó junto a su hija. El techo manchado se le antojó más apacible que nunca. Por primera vez en semanas se durmió con una leve sonrisa en el rostro. El destino, silencioso y certero, ya estaba preparando su próxima jugada.
El aroma del café recién hecho se mezclaba con el murmullo contenido de las conversaciones y el tintinear de las tazas apilándose detrás de la barra. Era un martes nublado, y Andrea ya había limpiado la misma mesa 3 veces, más por distracción que por necesidad. El café central, en pleno corazón de la ciudad, era su segundo hogar, o tal vez el primero, si contaba todo el tiempo que pasaba ahí. La rutina le ofrecía una especie de confort predecible, aun cuando el cansancio le oprimía el pecho. Amanda dormía en una silla en la esquina, envuelta en una cobija a cuadros, con la cabeza apoyada en una mochila rosa. A veces no tenía con quién dejarla. Por suerte, la encargada era comprensiva, y los clientes, por lo general, no se molestaban por la presencia de la niña. Fue entonces cuando la puerta se abrió y con el repicar de la campanita el tiempo pareció desacelerarse. Marcelo entró como quien solo busca un rincón tranquilo para sentarse. Llevaba puesta una camisa blanca sencilla, sin saco esta vez, y sus ojos recorrieron el lugar sin prisa, hasta que se cruzaron con los de Andrea. Ella se quedó petrificada un segundo. Era él. El hombre del súper, el que había pagado sus compras y desaparecido como si nunca hubiese existido. Él vaciló un instante, como si también la reconociera, pero sin estar seguro. Andrea apretó el trapo de limpieza entre las manos. Marcelo se acercó a la barra. «Un espresso doble, por favor, sin azúcar». La voz era serena, casi cuidadosamente medida. Andrea asintió, controlando el torbellino que sentía por dentro. «Enseguida se lo traigo». Mientras preparaba la bebida, sus pensamientos bullían. ¿En serio no la recordaba? ¿O solo estaba incómodo? De cualquier modo, decidió no sacar el tema, al menos no todavía. Al servir el café, él agradeció con una leve sonrisa. Ella notó el mismo aire reservado, como si siempre analizara antes de permitirse relajarse. En los días siguientes, Marcelo volvió, no de forma obsesiva, pero sí con una frecuencia cada vez más difícil de ignorar. A veces pedía café y se iba de inmediato. Otras, se quedaba con una laptop abierta, tecleando en silencio. Andrea lo veía de reojo, dividida entre la curiosidad y el recelo. Amanda, con su inocencia natural, fue la primera en romper el hielo. «¿Tú eres el señor del súper?», preguntó una mañana, mirando a Marcelo con ojos enormes y sosteniendo a su conejito por la oreja. Andrea casi dejó caer una bandeja. Marcelo arqueó las cejas, sorprendido. Luego soltó una risa baja y sincera. «Creo que sí». Andrea se acercó, apenada, llevando a Amanda de la mano. «Perdón, es que tiene memoria de elefante». «No tienes por qué disculparte», respondió él, mirando primero a Amanda y luego a Andrea. «¿Tú me recuerdas?». Ella asintió. Imposible olvidar algo así. No tuve oportunidad de agradecerte. Fue un gesto muy... Se detuvo buscando la palabra. Increíble. Él desvió la mirada un momento, jugando con la taza vacía. A veces uno hace lo que siente que debe hacer. La charla fue breve, pero algo cambió en ese instante. Se abrió una rendija. En las semanas siguientes, Andrea y Marcelo empezaron a platicar más. Primero sobre cafés, luego sobre libros, el clima, cualquier tontería. Siempre en un tono ligero, casi como si anduvieran tanteando el terreno con cuidado de no tropezar. Él se mostraba amable, pero con cierta reserva. Nunca hablaba de su vida personal. Cuando sonaba el teléfono, se levantaba y se alejaba. Si ella preguntaba algo íntimo, él sonreía y zafaba con elegancia. Aún así, había algo en su presencia que la hacía sentir segura y al mismo tiempo inquieta. Andrea también guardaba sus silencios. Sabía que abrirse de más podría asustarlo. Al fin y al cabo, ¿quién se fijaría en una mujer con una hija pequeña, un exesposo peligroso y un pasado complicado?
Pero a Amanda le caía espectacular Marcelo. Empezaba a correr a saludarlo cuando él llegaba al café, como si fueran viejos amigos. Él siempre tenía una palabra cariñosa y a veces un dibujito en una servilleta para entretenerla. Una tarde lluviosa, Marcelo se quedó más rato de lo habitual. El café estaba casi vacío. Andrea le llevó 2 tazas a la mesa donde él estaba sentado. «Pensé que hoy te merecías un capuchino», le dijo con una sonrisa tímida. Él aceptó sorprendido. «Y yo que creía que solo servías espresso sin azúcar». Ella se sentó frente a él con los brazos cruzados. «Puede que yo también tenga mis propios misterios». Él rió, por primera vez con ligereza. Y en ese instante, entre sorbos de café, miradas que duraban un segundo de más y palabras medidas con cuidado, algo empezó a nacer, aún sin nombre, sin planes, sin certezas, pero muy real. La invitación surgió de manera desprevenida, entre una taza de café y un garabato en una servilleta hecho por Amanda. «Hay un parque al que me gusta ir cuando necesito un respiro», dijo Marcelo casi de casualidad. «Tiene una cafetería al aire libre y espacio para que los niños corran. Quizá les guste». Andrea levantó la mirada despacio. Era la primera vez que él proponía algo fuera de la cafetería, fuera de su zona segura. Ella sonrió, dudosa. «A Amanda le encantaría. Y yo creo que también necesito un respiro». El domingo amaneció limpio, con un sol suave y un cielo casi azul. Andrea vistió a Amanda con un vestido floreado y una overol de mezclilla encima. Le hizo 2 moñitos desordenados, que la niña pronto deshizo al corretear por el pequeño departamento. Ella misma optó por algo sencillo: playera clara, pantalón cómodo y un labial discreto. El parque estaba en la zona poniente de la ciudad, rodeado de árboles antiguos con bancas de madera y un kiosco en el centro. La cafetería era muy acogedora, con mesitas al aire libre y un menú artesanal. Marcelo ya estaba cuando llegaron. Sentado bajo una sombrilla blanca, jugueteaba con el celular. Al ver a Amanda, se levantó con una sonrisa suave, casi tímida. «Veo que trajiste compañía especial». Amanda corrió hacia él sin pensarlo. «Dijiste que había espacio para correr», gritó antes de lanzarse al área verde. Andrea llegó segundos después, aún con cierto recelo. No sabía si aquel era un paso adelante o solo una pausa. Marcelo apartó la silla para ella, un gesto sencillo pero significativo. «Pensé que un poco de naturaleza nos haría bien», comentó mientras ella se acomodaba. «Buena elección», respondió ella, mirando alrededor. «Aquí el tiempo se toma su tiempo». Él asintió. «Hay días en que eso es justo lo que uno necesita». Pidieron café, pan de queso y jugos para Amanda. El ambiente era ligero, casi sorprendentemente relajado. Amanda reía a lo lejos, persiguiendo mariposas. Andrea, entre sorbo y sorbo, se permitió soltarse un poco. Marcelo se veía distinto ahí, menos contenido, menos a la defensiva. Después de un silencio cómodo, él miró a Amanda correteando y murmuró: «Es especial. Tiene una energía muy buena. Me recuerda a alguien que conocí hace mucho». Andrea giró para verlo, intrigada. «¿Alguien importante?», respiró hondo, mirando la taza entre sus manos. «Mi hermana». Aquella palabra cayó como un balde de agua fría. Tenía 8 años, ella 6, un accidente de coche. Mis papás nunca se recuperaron. Y yo... Se encogió de hombros, como si le pesara hasta decirlo. Aprendí muy pronto que todo puede desaparecer de un momento a otro. Andrea guardó silencio un instante, con un nudo en la garganta. «Lo siento», dijo con suavidad. «Por eso evito acercarme demasiado a la gente, a los lazos», rió sin humor. «Parece cobardía, pero a veces es pura autoprotección. Amar a alguien es invitar al caos de nuevo». Ella lo miró con mezcla de dolor y comprensión. «Sé más de lo que imaginas». Él volteó despacio, curioso.
Tú también levantas muros, Andrea. Ella bajó la vista. La vida nos enseña, aunque a veces sean lecciones duras. En ese momento, Amanda regresó corriendo y los interrumpió con un ramito de hojas. «Mira, señor, un ramo de la naturaleza». Marcelo sonrió y aceptó el presente con cuidado. «Lo guardaré con mucho cariño». El ambiente volvió a ser ligero. Pasearon por el parque después, con Amanda entre los dos brincando en charquitos secos. Marcelo cargó la mochila de la niña cuando se cansó, y Andrea notó algo que no sabía cómo llamar. Un cuidado silencioso, una protección tácita. Al despedirse, él no forzó nada. Se inclinó y le dijo a Amanda: «Gracias por recordarme que las mariposas vuelan más rápido de lo que parecen». La niña rió y le plantó un beso en la mejilla. Andrea observó la escena con el pecho apretado. Al verlo alejarse, supo algo que no estaba lista para admitir. Se estaba tejiendo un lazo. Frágil, sí, pero lleno de promesas. Y por primera vez en mucho tiempo deseó con todo su ser que él no se perdiera. La noche caía con un silencio extraño, interrumpido solo por el sonido de los carros a lo lejos y el ligero clic del horno viejo al apagarse. En el pequeño departamento de Andrea, el aroma de un pan de elote recién horneado aún flotaba en el aire, y Amanda dormía profundamente, aferrada a su conejito, en la cama improvisada en un rincón de la sala. Marcelo se sentó en el sofá, observando el lugar con discreta atención. Había algo acogedor en esa sencillez. Las paredes manchadas, la repisa improvisada con cajas de madera, los dibujos de Amanda pegados con cinta. Todo contaba una historia. Una historia que, él sospechaba, era más compleja de lo que Andrea dejaba entrever. Ella llegó con 2 tazas de café y se sentó junto a él. Traía un suéter amplio y el cabello amarrado de cualquier forma. Aún así, había una belleza calmada en sus gestos. «Gracias por venir», dijo, ofreciéndole la taza. «Hace rato que no recibo a nadie aquí». Marcelo asintió, mirando alrededor. «Me gusta este lugar. Se siente a vida real». Andrea soltó una risa sin alegría. «La vida real ha sido, digamos, desafiante». Hubo un silencio denso, no incómodo, como si cada palabra necesitara pensarse antes de salir. «¿Te puedo contar algo?», preguntó ella en voz baja. Él asintió. «Claro». Ella respiró hondo, como quien se prepara para lanzarse al agua sin saber qué tan profundo está. «El papá de Amanda, Ricardo, era mi esposo. Al principio parecía buen hombre, trabajador, atento, pero con el tiempo se volvió otro, controlador, agresivo, violento». Marcelo se quedó inmóvil, pero sus ojos no perdían detalle. «Estuve atrapada en ese ciclo demasiado tiempo. Solo pude salir cuando nació Amanda. Fue por ella que puse la denuncia. Él fue encarcelado por violencia familiar hace 2 años. Ella apretó la taza con fuerza, pero hace unas semanas empezó a mandarme mensajes desde la cárcel, a amenazas indirectas, palabras que solo yo entendería, nada que la policía tome en serio. Pero sé de lo que es capaz, y el miedo volvió a meterse en mi vida». Marcelo guardó silencio, digiriendo el peso de sus palabras. Miró a Amanda durmiendo, luego volvió a Andrea. «Denunciaste y saliste adelante. Eso te hace una mujer muy fuerte». Ella intentó sonreír, pero un temblor le movió la boca. «A veces finjo que estoy tranquila, pero no duermo bien. Cualquier ruido me hace saltar de la cama. Y traerte aquí y contarte esto no ha sido fácil». Marcelo apoyó la taza en la mesita sin mirarla de frente. «Andrea, gracias por confiarme esto. Ojalá pudiera decirte que sé exactamente qué hacer. Pero la verdad es que también me asusta lo que viviste y lo que sigues viviendo». Ella asintió, comprensiva. «No quiero alejarte. Solo necesitaba ser honesta». «No me alejas»,
Por fin la miró. Solo me hace querer pensar bien las cosas. Yo soy de los que guardan todo. Perdí a mi hermana y nunca aprendí a lidiar con la pérdida. No sé cómo entrar en una vida complicada y saber qué hacer. Ella bajó la mirada. Lo entiendo. Quizás solo esperaba que te quedaras un rato más. Marcelo extendió la mano y tomó la suya con suavidad. Estoy aquí. Solo necesito un poco de tiempo para aprender a estar de verdad. El silencio volvió, pero esta vez era distinto, compartido, cómplice, un tipo de cercanía que no dependía de promesas, sino de algo más genuino. Marcelo se inclinó despacio, como pidiendo permiso, y Andrea cerró los ojos. Sus labios se unieron en un beso breve, casi inseguro, pero lleno de emoción. No prometía un futuro, solo reconocía el presente. Cuando él se marchó poco después, con un abrazo contenido y una mirada profunda, Andrea sintió el calor de su contacto quedarse en el sofá y en su pecho. Pero esa madrugada despertó con una sensación extraña. La casa estaba demasiado silenciosa. La presencia que hasta hacía un rato llenaba el espacio, ahora parecía un eco. Marcelo había prometido tiempo, pero el tiempo también trae ausencia. Se levantó, revisó a Amanda y luego volvió al sofá. El lugar donde él había estado aún conservaba su aroma, y en lo más hondo el viejo miedo murmuró otra pregunta. ¿Y si no vuelve? El silencio era más ensordecedor que cualquier grito. Andrea revisaba el celular por 10ª vez esa mañana. 2 mensajes sin respuesta. Una llamada que fue directo al buzón. Nada de Marcelo desde aquella noche en el departamento. Ninguna explicación. Ningún necesito tiempo. Estoy confundido. Te hablo luego. Nada. Solo el repentino desvanecimiento, como si todo lo que habían vivido se hubiera evaporado en el aire. Amanda lo notó primero. ¿El señor ya no viene a tomar café? Andrea forzó una sonrisa. Creo que está ocupado, mi amor. Por dentro le oprimía un nudo en el estómago. Se convencía de que quizá Marcelo lidiaba con sus propios fantasmas, pero cada día sin noticias convertía esa ausencia en abandono. Y entonces, como si el universo decidiera jugarle una mala pasada, Ricardo apareció. Fue en una mañana aparentemente común. El café central estaba tranquilo, con pocos clientes. Andrea limpiaba una mesa cuando oyó una voz familiar, esa voz que hacía tiempo solo habitaba sus pesadillas. Vaya, sigues bonita. Incluso después de tanto tiempo. Se quedó paralizada. El trapo se le resbaló de las manos. Se volteó despacio. Ahí estaba él, Ricardo. Más flaco, el cabello más corto, pero el mismo veneno en la mirada. ¿Qué haces aquí?, susurró, con la garganta seca. Él esbozó una sonrisa sin alegría. Solo quería ver a mi mujer y a mi hija. Ya no eres mi marido. Y mucho menos papá de mi hija, replicó, esforzándose por mantenerse firme. La gerente del café percibió la tensión y se acercó. ¿Hay algún problema aquí? Andrea tragó saliva. Él ya se iba. Ricardo las miró con desprecio y luego giró lentamente. Esto aún no termina, Andrea, tú lo sabes. Esa noche Andrea no pegó ojo. Amanda presentía algo malo y se aferraba a ella como nunca. Andrea se encerró en el baño y lloró en silencio para no asustar a la niña. En la mañana siguiente, llevó las capturas de pantalla de las amenazas al abogado de oficio que le recomendó su jefa. Con su ayuda consiguió una orden de restricción, pero sabía que el papel no era escudo. Si él realmente la quería encontrar de nuevo, lo haría. Decidió entonces que debía desaparecer antes de que él la hallara otra vez. Con el apoyo de la gerente del café, consiguió un trabajo nuevo en una clínica pediátrica de una colonia más alejada. Alquiló un pequeño departamento en un edificio con portería. Cambió de número telefónico. Pidió a la escuela de Amanda que no compartiera información sin su autorización. La mudanza fue rápida, desesperada, necesaria.
Amanda, a pesar de su corta edad, lo notaba todo. No lloraba, pero con cada nuevo lugar apretaba más la mano de su madre. ¿Vamos a estar bien aquí, mami? Andrea se agachó y la miró a los ojos. Vamos, porque yo no dejaré que nadie te haga daño. Nunca. En los primeros días, en el trabajo nuevo, Andrea se concentró en aprender, sonreírle a las mamás de los demás niños y ocultar su propio agotamiento. En las noches apenas tenía fuerzas para cenar. Se acostaba con Amanda y se quedaba mirando el techo, esperando que el corazón bajara de revoluciones. Marcelo aún no daba señales de vida. Ya no buscaba justificaciones. Ninguna excusa bastaría para suavizar su silencio en ese momento. Había prometido estar a su lado y desapareció justo cuando más lo necesitaba. Aún así, dolía mucho. Pensaba en él cuando veía algo divertido, cuando Amanda contaba una tontería que él habría disfrutado, o cuando el conejito de peluche, regalo suyo indirecto, se caía de la cama y recordaba aquel día en el parque. Pero, a pesar del dolor, algo en ella había cambiado. Un endurecimiento. La decisión de no esperar más por un salvador. Se levantaba de nuevo, no por orgullo, sino por necesidad. La soledad seguía siendo pesada, pero al mirar a Amanda durmiendo en paz, Andrea sentía nacer en su pecho una fuerza nueva. Una fuerza que ya no dependía de promesas rotas, que no se tambaleaba ante las ausencias, una fuerza tejida de supervivencia y de amor incondicional. En el fondo, sabía que estaba renaciendo, y esta vez por ella misma. La lluvia caía suave sobre los cristales del coche mientras Marcelo miraba el volante, inmóvil. Las palabras de su madre aún resonaban en su mente. Has pasado la vida huyendo del dolor, Marcelo, pero huir también es elegir el miedo. Y el miedo no construye nada, ni el amor. Ella lo dijo con ternura, pero con una firmeza que él no había escuchado en años. Aquella charla, durante un almuerzo de domingo, en el que apenas probó bocado, fue el punto de quiebre. Por primera vez reconoció que el duelo por su hermana ya no era excusa, era su cárcel. Y Andrea, ella había sido la primera en atravesar sus murallas, la primera a quien dejó acercarse de verdad, y cobardemente huyó justo cuando más debía quedarse. A la mañana siguiente fue al Café Central, convencido de que era hora de arreglar las cosas, pero al cruzar la puerta entendió que el tiempo no espera a nadie. Andrea ya no trabaja aquí, le dijo la gerente con el ceño fruncido. Pasó algo grave y tuvo que irse de repente. A Marcelo se le hizo un nudo en el estómago. Preguntó por un teléfono, una dirección, no obtuvo nada. Salió con una angustia creciente en el pecho. Pasó los días siguientes rastreando redes sociales, grupos de barrio. Intentó contactar a antiguos compañeros de ella, pero era como si Andrea se hubiera esfumado. El azar los volvió a encontrar. Él estaba en una clínica pediátrica al otro lado de la ciudad, esperando a su ahijado en una consulta de rutina. Caminaba por el pasillo cuando vio a una niña pequeña, con 2 moños desordenados y un conejito de peluche en las manos. Amanda. Se quedó congelado un segundo, el corazón desbocado. Ella estaba sentada en una sillita de espera, balanceando los pies distraída. Marcelo se acercó despacio. «¿Amanda?» Ella alzó la mirada, sorprendida. Sus ojos se iluminaron. «Señor del café, volviste». Antes de que pudiera decir algo, escuchó pasos apresurados tras de sí. «Amanda, no te salgas de la Andrea se detuvo al verlo. El mundo pareció detenerse por un instante. «Marcelo, Andrea». Ella atrajo a Amanda junto a sí, como si la protegiera. El silencio entre ellos era denso, pesado. «¿Qué haces aquí?», preguntó con voz más fría de lo que quería. «Yo», inhaló profundo, «te estaba buscando». Andrea soltó una risa amarga. «¿Buscando?
Hace meses desapareciste sin dar una palabra, ¿y ahorita apareces como si nada? Marcelo sintió el golpe. Me lo merezco, pero por favor escúchame. Tenía miedo, de todo, de involucrarme, de no saber protegerlas, de repetir la pérdida que sufrí con mi hermana. Entré en pánico. Andrea cruzó los brazos. Y decidiste huir, dejarme sola justo cuando mi ex apareció, amenazándome a mí y a Amanda. Él cerró los ojos, absorbiendo su dolor. No sabía que él había vuelto. Si lo hubiera sabido, la miró con los ojos vidriosos. Juro que me habría quedado. Ella vaciló. Había rabia, sí, pero también algo en su voz, en su vulnerabilidad sin defensas, que la hizo dudar. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué justo ahora decidir volver? Porque ahora entiendo que huir solo me alejó de lo único que me hizo querer quedarme. Tú, Amanda. No digo que tenga todas las respuestas, pero quiero intentarlo. De verdad, esta vez. Amanda los miraba, confundida, sintiendo la tensión sin entenderla. Andrea bajó la vista y respiró profundo. Me costó mucho levantarme. Creí que no podría, pero lo logré. Y aprendí a vivir por mí sin esperar a nadie. Y justamente por eso sé que eres la persona indicada. Él se acercó con cuidado. No quiero salvarte. Quiero estar a tu lado. Si tú me dejas. Ella lo observó en silencio. Las memorias venían como olas. El parque, el beso, la huida, el vacío. Pero frente a ella había un hombre roto, sí, pero dispuesto a reconstruirse. Y por primera vez vio en él a alguien con quien crecer juntos. No salvar, simplemente caminar uno al lado del otro. Necesito tiempo, dijo al fin, pero quizá merezca una segunda oportunidad. Marcelo asintió, con los ojos brillantes. Esperaré el tiempo que sea necesario. Amanda sonrió, jalando el brazo de su mamá. Mami, ¿el señor va a venir con nosotras? Andrea la miró, luego retornó la vista a Marcelo. No todavía, cariño, pero quién sabe, quizá un día. Marcelo sonrió aliviado. Era el comienzo, no de un final perfecto, pero sí de un nuevo camino. Los días se fueron acumulando en pequeños gestos. Marcelo no forzó nada. Empezó reapareciendo poco a poco. Se dejaba ver por la clínica de vez en cuando, siempre con una excusa ligera. Un café en la mano, un libro para Amanda. Cuando Andrea lo permitió, empezó a recogerlas en casa los viernes por la tarde. Nunca invadía, solo ofrecía presencia, constancia, algo que ella nunca había tenido. Pasaron meses. Amanda comenzó a referirse a él como tío Marcelo, con esa confianza infantil que nace no de promesas, sino de la rutina. Un día, al caerse y lastimarse la rodilla, corrió hacia él antes que buscar a su madre. Y fue en ese gesto sencillo que Andrea se dio cuenta. Él se estaba convirtiendo en parte de su historia. Marcelo, por su parte, tomó decisiones serias. Vendió parte de su empresa, renunciando al puesto de liderazgo que siempre lo consumía. Se mudó a una colonia cercana al nuevo departamento de Andrea. Empezó a trabajar como consultor, con horarios más flexibles. Por primera vez en años, no huía de su tiempo libre, lo usaba para vivir. Andrea aún tenía días malos, se sobresaltaba con ruidos repentinos, evitaba ciertas calles, olores y canciones, pero ya no se sentía sola en su propia vida. Empezaba a permitirse confiar. A veces pienso que vas a desaparecer otra vez, dijo una noche, mientras compartían una copa de vino en la pequeña terraza del departamento. Marcelo la miró con calma. No voy a hacerlo, pero si algún día llego a dudar de mí, ¿me lo recuerdas? Ella sonrió, cansada pero sincera. Claro que sí, pero no prometo ser suave. Mejor así. Juntos construyeron una rutina hecha de días comunes. Llevar a Amanda a la escuela, hacer las compras, cocinar juntos,
entre errores y risas, y platicar de todo y de nada. También discutieron. Hubo frustraciones, crisis de inseguridad, silencios difíciles, pero por primera vez aprendieron a quedarse, a hablar hasta el final, a no huir. Un año después del reencuentro, Marcelo llegó con un sobre marrón. «Hay algo que quiero mostrarte». Andrea lo abrió, desconfiada. Dentro estaba el contrato de compraventa de una casa. «Necesita remodelación. Tiene un patio trasero enorme. Pensé en plantar jaboticaba y Amanda quiere una resbaladilla». Ella lo miró, incrédula. «¿Compraste una casa? Podemos ir a verla si quieres, si tiene sentido para nosotros tres». Ella tardó en responder. Pasó los dedos por las hojas, imaginando la vida entre aquellas líneas. «¿No es muy pronto? Quizá. Pero también ya llevamos demasiado tiempo esperando para descubrir lo que vale la pena». Visitaron la casa un domingo soleado. Era antigua, con detalles retro, puertas que crujían y ventanas grandes. Amanda corrió por el patio como si aquel lugar ya fuera suyo. Andrea miró a Marcelo. Él no dijo nada, solo extendió la mano. Ella la tomó. El primer día en la casa nueva fue caótico. Cajas por todos lados, risas, muebles por armar, pero por la noche, sentados en el suelo de la sala, con Amanda dormida en el sofá, Andrea apoyó la cabeza en el hombro de Marcelo y susurró: «Nunca pensé que esto fuera posible». «No así». «Ni yo», respondió él. «Pero ahora que lo es, quiero cuidarlo todos los días». No se prometieron finales perfectos, solo presencia, trabajo en equipo, amor, aún con imperfecciones. Y ahí, entre paredes recién pintadas, nació una nueva familia. Improbable, imperfecta, pero real. Espero que hayas disfrutado de la historia de hoy. Si te gustó, suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Dale like y comenta abajo qué te pareció la historia. Nos vemos en el próximo video.